Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta cuarta temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y al desarrollo sustentable. Recuerden que este es un espacio en el cual podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos van a ayudar a entender cuáles son las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro planeta. Mi nombre es Gonzalo y seré quien los acompañe a lo largo de esta emisión, y en los controles me acompaña mi compañero Néstor. Hoy quiero decirles que tenemos una invitada especial. Es una persona que tiene una sensatez bien interesante relacionada con el tema de agua, y justamente 22 de marzo, Día Mundial del Agua, es un tema muy importante que tenemos que hablar. Esto a mí me refiero a que hoy nos acompaña la ingeniero Gloria Angélica Jiménez Mora. Pero antes de entrar en tema, me permitiré leer un poco de su reseña curricular. La ingeniero Gloria Angélica Jiménez Mora. Ella cuenta con 28 años de experiencia en el ámbito ambiental con temas de calidad del agua, manejo integral de cuencas, calidad del aire, eficiencia energética y manejo de residuos. Trabajó con la Conagua, la Semarnat, el INTA y el INECOL, la Secretaría de Medio Ambiente y organismos municipales operadores del agua del estado de Veracruz. En el ámbito académico y de divulgación científica ha trabajado con la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, la Asociación Mexicana de Ciencias, el Fondo de Cultura Económica, el CONACYT, la UNADM y la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha tenido participación a nivel estatal, nacional e internacional como ponente y con exposiciones con el tema referente al agua, medio ambiente y divulgación de la ciencia y la tecnología. Ha colaborado en publicaciones como manuales, guías y programas de investigación. Bienvenida, ingeniera, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de una experiencia de muchos años de trabajo y de estudio sobre el tema, y qué mejor el Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues es que hoy es un día que amerita, ¿no?, que estemos hablando de este día del agua, ¿no?, que muchos lo ven como recursos. Yo en lo personal no me gustaría hablarlo tanto como recursos, pero tampoco me gusta referirme como recurso natural a los elementos, ¿no?, decir tal cual agua o naturaleza. Pero esa es una cuestión muy personal, por el hecho de decir que si lo vemos como recursos, los humanos solamente estamos acostumbrados a usarlos, transformarlos, desecharlos. Y si los empezamos a ver, tal vez, creo yo, desde otra mirada y decir la naturaleza, el agua, los bosques, sin decir recursos, pudiéramos empezar a cambiar un poquito el discurso y la percepción. Pero bueno, eso es algo muy personal, que ahí es la lucha, ¿no?, que tiene más que ver con unas cuestiones filosóficas más que de otra cosa. Pero bueno, ingeniera, siempre se lo preguntamos a nuestros invitados cada vez que vamos a iniciar. Para nosotros es importante saber cuáles son las percepciones y cómo ve la ciencia, o qué es la ciencia para nuestros invitados. En tu caso, en el tema del agua, ¿qué podríamos entender como ciencia, o qué importancia tiene la ciencia para poder entender el tema del agua? Bueno, dijiste algo bien importante. Estamos acostumbrados a que todo lo natural es un recurso para la satisfacción del ser humano. Uh-huh. Bueno, del hombre, sí, ¿no? Porque ya también está en discusión si eres ser humano. Bueno, del hombre, de las personas que vivimos y habitamos en este planeta. Entonces, todos estos recursos llamados como recursos, hay que darles este otro carácter de naturaleza como tal, y hacernos muy empáticos con ellas como seres vivos que somos. Hay estos recursos bióticos y abióticos, como es el caso del agua, que no tiene vida propia, pero que da vida a los demás. Sí. Entonces, en cuanto a ciencia, para saber las ciencias del agua, tiene muchísimas aristas, tiene muchos puntos de vista y de reflexión, uh-huh, porque mientras habemos muchas personas que lo vemos como un ámbito natural necesario de estar donde está,
también se sigue viendo como un recurso indispensable para el desarrollo. Eso lo es un recurso indispensable para el desarrollo. El problema es que solamente creamos que es un recurso que podemos comprar, como decías, y desechar. No es así, porque al final estamos con los problemas que vemos actualmente a nivel mundial, con las cuestiones del suministro del agua como un recurso para los humanos, ¿sí? Porque finalmente estamos con esto quitándoles todo el, ¿cómo decir? Todo el poder a las mismas, a los otros seres vivos que necesitan este líquido vital. Sí. De entrada. ¿Es un líquido vital? Sí, porque de todos los seres vivos forma parte de nuestros cuerpos y más de las 2/3 partes de nuestros cuerpos, de todos, es agua, ¿sí? Entonces, por eso es tan indispensable. Ahora, nosotros la utilizamos, las personas, para todo nuestro bienestar. Entonces, no nada más es una supervivencia, sino que también es para el desarrollo, para sentirnos bien, para muchísimas cosas. Y ahí olvidamos que de todas maneras tenemos que retribuirle a la naturaleza esto que nosotros estamos haciendo uso para vivir bien. Claro. Entonces, ¿qué sería la ciencia? Ver todas estas aristas, todas estas visiones que tenemos las diferentes personas que trabajamos a favor o con el agua. Fíjate que mencionas algo que es bien interesante y que lo hemos retomado en otros programas, en otros capítulos, el hecho de que el ser humano, las personas, usamos el agua, ¿no? No nada más para vivir y sobrevivir, sino para, pues más que para vivir, sobrevivir, ¿no? Porque todo lo que está aquí, pues se necesita agua. Algunos más, otros menos, lo que vestimos, lo que comemos, esto que está aquí, el plástico, también se necesitó agua en alguna parte del proceso. No es que esté hecho de agua, pero también es una concepción o una idea de decir que las personas somos superiores al resto de las especies, ¿no? Y decir, híjole, tenemos ciertas características que nos hacen entablar una comunicación, conocimientos, procesos educativos que nos han logrado tener esto que como estamos viviendo más allá de los instintos, ¿no? Como podrían ser las otras especies. Y que eso nos da una ventaja, pero no significa que seamos superiores, ¿no? Y creo que tenemos que ir cambiando eso si realmente queremos llegar a esa visión utópica de vivir en armonía con la naturaleza. Creo que es una utopía, pero pues, ¿para qué son las utopías sino para pensar en bien, para caminar, ¿no? Entonces, pero ya también entrando en materia, en el tema, en el estado de Veracruz, ¿nos podrías decir cuál es el estado actual en cuanto a disponibilidad? Porque se habla mucho de, ahorita en estos días, de que no va a haber agua, ¿no? Pero ¿realmente no hay agua? ¿Cuál es la disponibilidad de agua que hay en Veracruz? Bueno, mira, la disponibilidad se mide de muchas formas de manera ingenieril, de muchas maneras. Principalmente es la cantidad de agua que después del ciclo nos llueve y la tenemos en algún lugar para utilizarla. Entonces, desde este punto de vista muy coloquial, decirlo así, porque en realidad lleva mucho estudio, mucha precisión, fórmulas y demás. Pero bueno, de esta manera muy coloquial, si hablamos de Veracruz con respecto a nuestro país, es un estado que tiene una gran disponibilidad del agua, que en realidad no padece un estrés hídrico, no lo padece. ¿Por qué? Porque por el estado, por su misma orografía, por su misma posición geográfica, a nivel planetario, y desde luego a nivel de país, goza con el escurrimiento de las 2/3 partes de toda el agua que escurre en nuestro país. Nos gana Chiapas, nada más, ¿sí? Entonces, al final somos el segundo estado que tiene más agua. Ahora, eso no significa que nosotros la podamos usar y sobre todo que la podamos usar donde queremos y cuando queremos. Que es importante, ¿no? Que eso ya es lo que resulta como un problema para las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final es verdad que le está haciendo falta agua a otras especies en las temporadas de estiaje, pero también porque nosotros estamos enfocados en producción. Entonces,
Entonces, en producción, estamos hablando de que le va a hacer falta cuando no llueve, cuando hay escasez de lluvia, cuando se prolonga esta escasez de lluvia a ciertos animales que nosotros tenemos de pastoreo, ¿sí? Si los animales fueran un poquito más libres, no creo que tuvieran este problema, pero estamos hablando de producción. También esta agua nos está haciendo falta para llevar a ciertos lugares de industria para producir, ¿sí? Porque como bien decías, todo lo que está a nuestro alrededor, para que pueda estar aquí, necesito agua en un momento dado para mover máquinas, para disolver sustancias, para generar otras y tener al final un producto terminado. Sí. Entonces seguimos hablando de producción. Luego necesitamos tenerla en algún lugar preciso y a la hora que nosotros queremos y además con una calidad óptima, que es como nos lo marcan las normatividades, para que no nos haga daño. Incluso para la producción tiene que tener cierta calidad para que el producto no se vea alterado. Entonces ahí es donde empieza a tener ciertos problemas o dificultades la disponibilidad de esta agua en nuestra naturaleza, ¿sí? Desde ahí. Entonces, estamos hablando que disponibilidad de líquido como tal tenemos suficiente. Ahora, hay que ver si hay en las condiciones que la queremos, donde nosotros la queremos, a la hora que nosotros la queremos y la cantidad que nosotros queremos. Ahí ya empieza a cambiar la cosa, ¿no? Digo, porque es importante también mencionar, en Veracruz tenemos de los ríos más caudalosos. Si nos vamos al norte, pues está la zona del Pánuco, ¿no? Es un río enorme que ahí está el agua, en la zona sur, el río Coatzacoalcos, está el río La Antigua, el Papaloapan, ¿no? Y eso es por mencionar solamente algunos, que son de los más caudalosos. Pero como bien dices, los asentamientos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Y qué es lo que hay que hacer para traer esa agua? Posiblemente si hay muchos escurrimientos, ríos, arroyos, manantiales que podrían surtirnos de esta agua, que de alguna forma, y eso también es importante mencionarlo, que la sobreexplotación por la producción, no digo, un dato interesante, creo que el 70 o más del 70% del agua es para fines agrícolas y agropecuarios, ¿no? Y dices, no, es como que tenemos todo para consumo, para disponibilidad de nuestro consumo doméstico, ¿no? Por así decirlo. Pero también es importante mencionar que estos ríos, pequeños afluentes, arroyitos, manantiales, pues han ido disminuyendo considerablemente su cantidad por la sobreexplotación justamente de todos de estas zonas de la naturaleza, ¿no? Que hemos hecho para satisfacer nuestra necesidad. El uso del agua como un recurso. Sí, al final del día. Sí, efectivamente. Aquí, ¿qué pasa? De todas maneras, el movimiento del agua en la naturaleza, bueno, está regido por el ciclo del agua, pero con tantos ya impactos que hemos generado por nuestro proceder, principalmente en las producciones, para un mejor desarrollo, para un mayor bienestar, hemos modificado muchas cosas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sin meterme mucho al tema del cambio climático, bueno, hay una realidad que los movimientos naturales ya son distintos. Entonces, en Veracruz, volvemos a nuestro estado, llueve muchísimo más que en otros lugares, pero ya no llueve como nosotros quisiéramos, ¿no? 2 horas diarias, por ejemplo, para tener un agua bien, para tener los arroyos o las fuentes de agua en óptimas condiciones, para siempre estar extrayendo de ahí para el suministro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Para todas las necesidades. Entonces, sí, hay estos movimientos en cuanto a que nos llueve muchísimo en un corto tiempo. Y hay unos espacios muy largos que no tenemos estas precipitaciones, y entonces hay que distribuir esta agua, y eso es una cuestión de mucho estudio, ¿sí? Que nosotros como individuos necesitantes, demandantes del agua, lo vemos como un problema, pero las personas que están del otro lado tienen que estudiar cómo van a hacer cómo van a distribuir esta agua que naturalmente ya no se nos da de una manera como nosotros quisiéramos, ¿no? Se nos da bastante difícil. Sí. Entonces, ahora, lo que mencionabas al principio, también contabilizamos un agua
a nivel mundial, ¿no? También hablamos del agua virtual, que es lo que nos están queriendo, bueno, es un término que ya tiene tiempo que se está utilizando para decirle a las personas esto de que en toda producción se requiere agua. Entonces, esta agua también se contabiliza. Y esta agua entonces ya también se encuentra en los procesos. Entonces ahí necesitamos agua y por eso es que va escaseando. Y nosotros, ¿de dónde tenemos que extraer el agua para recurso? Como recurso para el desarrollo, pues de los ríos o del subterráneo. Sí. Y entonces estamos sobreexplotando porque la producción no puede parar. Así es. Y hijo, es que es impresionante cuando ves esos datos de esta agua virtual, ¿no? De cuánto se necesitó. Digo, creo que hoy en la mañana la gran mayoría nos tomamos un cafecito, ¿no? Un café. O nos vamos a tomar un café durante el día. Pero es impresionante saber que se necesitan casi 45 litros de agua para que yo pueda disfrutar de mi taza de café. Digo, a lo largo del proceso. Ahorita que estamos viviendo en un momento bajo este esquema de una sociedad de consumo, que es comprar y desechar, digo, unos jeans, unos pantalones, 10,000 litros de agua, ¿no? Y lo que dices, ¿y cómo tomamos esa agua? ¿Y cómo la estamos regresando? ¿Y cuál es nuestra retribución hacia la naturaleza? Toda esa agua que estamos usando no la regresamos en unas, en óptimas condiciones, ligeramente mejor o ligeramente con menos sustancias químicas o sustancias contaminantes, reintegrándola en la naturaleza. No, se está yendo súper contaminada con un montón de químicos y que eso nos está afectando también, porque después esa agua pues no la podemos usar. Ahí está, contaminada, pero no la podemos usar. Fíjate que esto viene de historia, ¿no? Uh-huh. Al final hablábamos, por ejemplo, del agua en la naturaleza. De esta agua ya tocamos el punto del agua virtual o la definición o el concepto de agua virtual. ¿Qué pasa? Nosotros no, las personas que vivieron hace mucho tiempo se daban cuenta que si tú ponías algo en el agua, en un río, desde luego, ¿verdad? No lo volvías a ver nunca. Entonces era la manera de desechar las cosas que tú ya habías usado y que no querías volver a ver o a usar. Sí. Entonces a partir de ahí viene la contaminación del agua. ¿Por qué? Porque yo utilizo este líquido como un recurso para satisfacer mis necesidades, pero no lo voy a acumular, ¿verdad? Está feo, huele feo, no, entonces hay que desecharlo. ¿Y cómo? Pues a los ríos, para que yo no lo vuelva a ver. A lo mejor lo ve una persona que vive allá abajo, ¿verdad? Pero eso ya a mí no me interesa. Yo ya me deshice yo ni tratos tengo con ella, exactamente, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Pero desgraciadamente, hoy, 22 de marzo del 2024, seguimos haciendo lo mismo. Sí. Nada más que ya ahora ya no lo vemos porque se va por un drenaje. Pero no tenemos el más mínimo cuidado de hacer un buen uso como recurso de este líquido que nos llega a las casas con cierta calidad. Muchas personas ponen en duda la calidad de agua que llega por el servicio pues público. Potable, ¿no? Ajá. Pero independientemente de eso, no nos vamos a meter en ese tema, te llega con cierta calidad. Tan es así que si te bañas no te enfermas, ¿sí? Con esa agua no te enfermas. Entonces a lo mejor no está muy buena, pero tampoco está como para decir, bueno, me voy a morir porque me voy a bañar. Exacto. Entonces me voy a lavar las manos, me lavo las manos antes de comer y no me enfermo, ¿sí? Entonces quiere decir que tiene una calidad aceptable, ya claro, para no entrar en detalles. Pero nosotros sí, hacemos un uso impresionante y le ponemos hasta lo que no. Con el bombardeo de que nos dicen cómo ser mucho más limpios, en lugar de decir no ensucies tanto, tú utiliza agua con ciertos productos de limpieza y ponle un chorrito y se limpia. Y como con ese chorrito no se limpia, entonces le pongo otro chorrito y otro chorrito. Y cuando vi que ya me acabé el litro, cuando debió haber sido un chorrito, dije, no sirve el líquido. Pero ya eché un montón de ese líquido en el agua que se va al drenaje. Así total, yo ya no la voy a ver. Pues nunca la vemos, digo. Y aquí, bueno, en el caso, los que nos escuchan, Jalapa, ¿no? ¿Cuántos ríos atravesaban la ciudad? Ya no los vemos. Ya están entubados, están subterráneos y basta con irse a dar una vuelta en la periferia. Bueno, tal vez ni en la periferia, atraviesa Murillo Vidal, ¿no? Y ves ahí
el río y dices, esto no es un río, esto es un caño de aguas negras, ¿no? Y no, es un río que viene desde más arriba. Sí. Y te vas hacia la zona de Briones y ahí pasa otro río y dices, este es otro caño de aguas negras, ¿no? Sí. Pues no debería de ser eso, eran ríos, ¿no? Pero pues ya no los vemos, están tapados, están entubados y eso nos genera no tener conciencia tal vez de lo que estamos haciendo, no lo vemos. Pero te regreso tantito, también son decisiones mal tomadas y además inducidas por la propia población, porque ya huele feo y se ve feo y yo no quiero eso. Entonces, una mala planeación de una ciudad, el hecho de privilegiar que te asientes en cualquier lugar, entonces viene un arroyo, pero pues ¿cómo metemos ahí un fraccionamiento? Pues lo tapamos y encima pues puedes estar, ¿no? Sí. Total, una calle ahí, no hay problema porque no hay cimientos, entonces, y ya se quedó tapado esto que nos estaba dando vida, que nos estaba dando frescura, que hacía que hubiera ahí especies que fueran descontaminando un poquito ese lugar, que llegaran otras para darle vida y dar vida al resto de plantas o ecosistema que nosotros tenemos alrededor, este famoso ecosistema urbano. Pero igual, o sea, al final, por eso te digo, es un tema que tú te podías pasar horas con una sola visión. Sí. Y tiene muchísimas. Entonces, es ahí donde luego entramos en conflicto las personas, porque yo la veo de una manera, yo la veo de otra manera, y además algo muy particular que tenemos las personas, echarle la culpa al de enfrente de lo que vivimos. No asumir nuestras propias consecuencias de lo que nosotros sí podemos hacer con cada una de las cosas que hacemos, en este caso, con cada una de los ambientes naturales con los que tenemos contacto y que además sí nos van a servir. Claro. Ahí fíjate que es una cuestión también de, como bien dices, la visión, ¿no? Y estamos muy acostumbrados de que es mi visión y esa es la única verdad, ¿no? A mí no me importa qué es lo que vea un biólogo en cuanto a si hablamos de disciplinas, a la parte de los biólogos, ¿no? Yo soy administrador y hago producción, entonces yo necesito agua para la producción, ¿no? Lo que diga el biólogo, no, eso no funciona. Y el biólogo dice, no, lo que tú estás haciendo está mal. Y si entra un ecólogo, si entra un arquitecto, si entra el desarrollo urbanístico, y no nos ponemos de acuerdo. Resultados, malas planeaciones, ¿no? Porque no le hacemos caso o no estamos acostumbrados a escuchar a los otros. Y creo que sí, el tema de la planeación, los permisos de asentamientos, pues no nos ayudan. En este sentido, Gloria, ya hablábamos de que el estado de Veracruz es uno de los estados que tienen mayor escurrimiento, ¿no? De toda la República. Vivimos en una zona privilegiada. Hace tiempo estaba platicando con alguien de Baja California, no me acuerdo si era norte. Decía, híjole, es que nosotros dependemos 100% del agua de lluvia, porque escurrimientos no tenemos, ¿no? Dependemos del agua de lluvia y para nosotros es grave todo el año, dice, cuando no llueve. Dice, ustedes tienen agua, escurre el agua. Pero si nosotros tenemos tanta disponibilidad de esa agua, ¿por qué tenemos tantos problemas de suministro? Bueno, regresamos a lo que hablábamos en un principio. Podemos hablar de escasez en cuanto a escasez natural, que bajan por la misma temporalidad. Bajan los niveles de agua tanto en las fuentes superficiales como en las fuentes subterráneas por la extracción. Y eso está bajando, es un problema para el suministro, ¿sí? Pero también la infraestructura. Entonces, si nosotros no tenemos una infraestructura suficiente, no podemos traer el agua donde sí está, a donde la vamos a ocupar. ¿Sí? Y además tenemos que contabilizar qué agua, ya encontramos una fuente, ya encontramos un lugar donde ahora hay que traerla para suministrarla a una población, la que tú quieras. Ahora hay que ver la población, cuántos habitantes tiene y cómo está distribuida esta población, si tiene redes o no tiene redes de suministro de agua. Entonces ya aquí entra toda la parte técnica, ¿sí?, del suministro de agua a una ciudad, que en una ciudad estamos hablando, por ejemplo, Jalapa, estamos hablando que es una ciudad que no nada más es
servicio doméstico, ¿verdad? No nada más son las casas, los edificios, las escuelas, también tenemos bastantes comercios, ¿sí? Y alguna que otra fábrica pequeña, ¿no? Entonces, mientras sea un abastecimiento por red, estamos hablando en términos técnicos, según la Conagua, de un abastecimiento urbano. Okay. Todo esto necesita una red de suministro de agua conducida desde un lugar donde hay, ¿sí? Pero esto tiene mucho tiempo, no nada más la planeación, la construcción. Claro. Entonces, en el momento en que tú ya tienes abastecida tu ciudad el día de hoy, tú ya tienes que estar pensando para hacer una planeación y empezar a conducir más agua, de dónde la vas a traer o cómo esta misma que tienes aquí la vas a limpiar y le vas a dar usos que no sean, que no se necesite una calidad óptima, ¿sí? Y entonces vas a dejar de extraer agua de la naturaleza utilizando bien esta otra agua que ya desechamos las personas, ¿no? Con un tratamiento. Entonces, aquí puede ser también un problema de infraestructura, pero esta infraestructura no es así tan sencillo decir, bueno, pues abro una zanja y meto. No. Entonces, sí. Ahí le ponemos hartos tubos. Entonces, lo que dices tiene que ver los asentamientos humanos, porque no es tan fácil meter conducción a ciertos lugares, porque además lleva agua, el agua pesa, el agua vibra. Entonces, todas estas condiciones hay que tomarlas en cuenta. Si yo ahorita tengo bien de agua, entonces ya tengo que estar planeando, buscando, haciendo, juntando dinero, ¿sí? Para que, desde ahorita trabajar, para que en 20 años, con una proyección de personas que van a vivir durante 20 años, ¿dónde van a vivir? Yo tenga suficiente líquido para suministrar. E incluso yo creo que también pensar en esa planeación del suministro, pero también hay que pensar que esa infraestructura, esta red, va a necesitar mantenimiento. Claro. ¿No? Como dices, el agua pesa, al momento de que pasa por las tuberías hay un proceso, hay vibraciones, y tal vez nosotros podemos pensar que esta vibración es insignificante, pero todo el día, todos los años, durante 10, 15 o 20 años, pues hay que estarle dando mantenimiento, ¿no? Y para evitar fugas, ¿no? El problema creo que de esas fugas es que no las vemos porque van por debajo. Sí. Es decir, ya las vemos cuando brotó la calle y ya rompió, pero, híjole, eso te dice que la fuga no fue de ahorita. ¿Cuánto tiempo lleva esa fuga por debajo que ya no encontró salida y dijo, pues aquí fue y brotó en una calle, ¿no? Y eso que acabas de decir es importante. ¿Dónde encontró salida? Sí. Porque para detectar realmente una fuga necesitas hacerlo por las madrugadas, cuando no hay vibración, además de la parte de arriba, no nada más del agua, de todas las personas que andamos arriba, vehículos y demás. ¿Para qué? Para ir detectando el camino y dónde se generó esta fuga. El agua camina, busca su camino y brota donde quiere brotar. Entonces, yo donde estoy viendo una fuga, muchas veces no es donde se provocó. Más bien, donde estoy viendo un brote de agua, no necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente implica que ahí esté la ruptura del tubo. ¿no? Y lo mismo pasa en nuestras casas. Ahí entra la responsabilidad de las personas de manera más particular. Sí, es que es mantenimiento de nuestras redes, ¿no? De nuestro propia, de la forma en que estamos suministrando. Y yo creo que es aquí donde podemos hablar de, la problemática que se tiene, la importancia que tiene la parte técnica, ¿no? Que creo que son personas que son súper importantes, ¿no? Para decir, ¿y cómo le haces para detectar vibraciones, presión? Y que tienen que estar al pendiente, ¿no? Y el suministro de todas las herramientas, de todos los materiales, el acceso a la tecnología que se tenga para poder detectar esto también a tiempo. Y como bien dices, un proceso de planeación. En el caso de los municipios tenemos un problema porque planeamos o se planea normalmente de aquí a lo que yo voy a estar. Y este proceso es planear a 20 o 30 años. Desde luego que sí. Esto es a 20, 30 años, es un proceso largo. En este sentido, ya vimos algunos de los problemas, pero para ti, ¿cuáles podrían ser unas posibles soluciones a o qué tendríamos que hacer? Solucionar el problema de golpe está difícil, ¿no? No lo hemos hecho en cuántos años, pero creo que es momento de empezar a pensar, pues, ¿qué podríamos hacer? Es difícil. Es una pregunta que resulta hasta capciosa.
Bueno, mira, en mi particular punto de vista y experiencia de trabajo en esto y de estudio, porque no nada más es trabajo en el servicio público, sino también estudio por la parte académica fuerte de lo que está sucediendo, tú tienes principalmente que planear, como bien lo dices, hay que planear. Okay. Pero también tomar en cuenta que esta planeación es tomar acciones emergentes, ¿sí? Decidir acciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Okay. O sea, es una muy buena planeación. Desde luego, ahorita son cuestiones emergentes que se tienen que tomar, pero sabiendo que son emergentes y que son para resolver un punto en este momento, sin dejar de trabajar en lo que viene. Ese ha sido nuestro problema, que la sociedad demandamos, exigimos, nos manifestamos desde los diferentes puntos de vista, desde las diferentes aristas. Yo quiero agua aquí, pero aquellos me van a decir, tú no te la vas a traer de aquí porque dejas a los animalitos sin agua, pero aquellos nos van a decir, tú aquí no te vas a meter porque es mi terreno. O sea, todo eso, tomarlo en cuenta. Claro. Entonces, de la demanda de las personas en estos momentos, ¿no? Entonces, acciones emergentes, pero también a partir de ahí, planeación a corto, mediano y largo plazo. Y tomando en cuenta todas las voces. Entonces, es un trabajal. Sí se puede, pero tampoco lo podemos hacer todas las personas que estamos involucradas en esto en un abrir y cerrar de ojos. No, esto es un proceso largo. Muy largo. Es a largo plazo. Digo que si lo hubiéramos empezado bien hace 30 años, pues tal vez no estaríamos en estas condiciones, pero bueno. Hace 30 años se trajo una cantidad de agua a Jalapa y en ese momento se debió pensar para esta fecha que no se iba a pasar, sí, ¿no? Y como bien dices, acercarse de los expertos en el tema para saber en ese proceso de planeación qué es lo que voy a hacer, ¿no? Porque a veces pensamos que con la pura reforestación en las zonas altas va a ser suficiente, pero si no lo hacemos bien, en el lugar adecuado, en el punto donde tiene que ser, pues no nos va a funcionar. Digo, va a haber árboles, qué bueno. Ahí es otro tema como bien dices, y como ahorita decíamos, todas las voces, porque bueno, nosotros podemos pensar, bueno, yo siembro un montón de arbolitos y con eso va a retener la humedad del ambiente, pero ¿en cuánto tiempo esos arbolitos van a crecer para que retengan la humedad del ambiente? ¿Realmente el suelo está sano como para retener agua y poderla absorber lo que necesita para su vivencia, para sus ecosistemas ahí, y darnos lo que sobra para los acuíferos? Entonces todo eso es tiempo, mucho tiempo. Entonces, sí, hay que tomar acciones ahorita, pero también hay que tomar acciones ahorita para el largo plazo y vigilar para este largo plazo que no haya estas modificaciones de que yo ahorita siembro un árbol y dentro de 5 años ya lo corto porque necesito esa madera. Entonces ya no sirvió de nada. O deja tú la madera, que lo corto porque ya necesito el espacio. Ah, bueno, sí, porque ya voy a cambiar, ya no quiero el bosque, ya no quiero este bosquecito, sino que yo necesito producir, ¿sí? Entonces necesito el campo para mis animales o para producción agrícola diferente. Todo eso va en una planeación a largo plazo, como bien mencionas, ¿no? Y que esta planeación sale del territorio municipal. Sí. ¿No? Porque no es... Digo, hay municipios que son muy grandes y sí lo pueden hacer, pero esta planeación, dependiendo de dónde está el asentamiento, es entablar un diálogo con los otros territorios, ¿no? Bueno, como son otros territorios y el agua camina y no respeta límites geográficos, en general sí. Las acciones emergentes y a corto plazo las tiene que tomar el municipio, las decisiones, pero también tiene que tomar las decisiones de me voy a reunir con el Estado y con la Federación, porque esto va a largo plazo. Y entonces ya participa todo el gobierno. Así porque sí y así debe ser, porque si no, no se va a avanzar, ¿no? Y no se trata ya de echar culpas, nada, hay que actuar, o sea, lo que pasó y estamos ahorita viviendo una escasez que no nos gusta, unas temporalidades climáticas, unas temporalidades atmosféricas que no nos gustan, entonces, bueno, pues vamos a actuar ya, o sea, independientemente de que nos quejemos porque nos gusta quejarnos, pero hay que trabajar. Eso es cierto. Y bueno, auditorio, estamos platicando un tema bien interesante hoy, el Día Mundial del Agua, con el ingeniero Gloria. Pero antes de continuar, vamos a mandar a nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito.
Universidad IBES te ayuda a alcanzar tus metas académicas y profesionales. Con un compromiso constante con la excelencia educativa, la Universidad IBES ofrece una amplia variedad de programas académicos para satisfacer tus intereses y aspiraciones. Nuestra oferta incluye 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 5 doctorados. Además, tienes acceso a recursos y oportunidades únicas que te ayudarán a lograr tus metas profesionales. Alcanza tus sueños sin preocupaciones. No lo pienses más y únete a la mejor comunidad. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IBES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en el corazón de Jalapa, Veracruz. 28 años de experiencia respaldan nuestra excelencia. Somos Linces, somos IBES. Hola auditorio, estamos de regreso con la ingeniero Gloria. Vamos a continuar hablando de este tema. Ya hace rato, antes de ir a patrocinadores, hablábamos de la importancia que tiene el unir estos 3 órdenes de gobierno, ¿no? Y bajo esta idea, ¿cuál crees que puede ser pero qué papel juego realmente, ¿no? O sea, nos vamos a reunir, vamos a platicar, tienen que platicar entre ellos. Municipios, a veces son 2 o 3 municipios, ¿no? De 2 o 3 autoridades municipales, el estado, la federación, pero ¿qué papel deben de tomar ellos, no? Bueno, desde luego, como son autoridades, ellos son los que toman decisiones, ¿no? Ajá. Como bien dices, el municipio es nuestra célula más cercana al que nosotros le exigimos los servicios, así está manifestado en la Constitución, pero en este caso el agua es de la nación. Ajá. Entonces hay concesiones que hay que solicitar a la federación para tener agua. Ahora, Okay. hay que ver qué cantidades de agua hay disponibles, en qué lugares y si te va a dar la federación acceso a más agua, a más concesiones. Bueno, ya puede ser que sí, que hayan hecho ya un estudio, hayan planeado y te digan que sí. Ahora, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde va a ser? Si es dentro del estado, bueno, la entidad, el gobierno estatal, la administración estatal, ya también entra en juego, que desde luego debe de estar acompañando siempre al municipio cuando vaya a la federación, porque son los 3 niveles. Sí. Y luego, pero también puede ser, el agua es de la nación, Sí. el agua es del país, de todos los mexicanos. No es mío, Ajá. no es mía. No es mía veracruzana, no es mía jalapeña, no, es de todos los mexicanos. Entonces, hay agua que en un momento dado puede decir que viene de otro estado. Sí. Entonces, tienen que conciliar, tienen que hablar, tienen que ver cómo se va a traer esa agua que es de otro estado a nuestro estado. O de nuestro estado a otro estado, porque estamos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, eso se tiene que hablar, se tiene que planear, y para eso está la entidad federal, que es quien administra todo y visualiza y decide. Pero este acompañamiento, ahora nosotros siempre vamos a exigir al ayuntamiento, porque es nuestra entidad cercana, es Sí. la que está obligada a suministrarnos este servicio. Claro. ¿Sí? Entonces sí tiene cada uno su papel bien definido, lo tienen que tomar, Okay. pero desde luego el que más le toca trabajar, desgraciadamente, es al municipio, porque somos nosotros como personas, pues siempre vamos con ellos. Llegamos con ellos. Ahora hay otra, lo que hablabas de los bosques y de la reforestación. La reforestación es una medida emergente. Okay. Una medida a largo plazo es la restauración. Okay. Y una restauración de un ecosistema, ni siquiera a los 30 años, pero sí tienes que empezar, porque si Claro. no, pues es que son 30 años, pero Pues, dentro ¿cómo de pa' 5 qué? años otra vez van a ser 30 o más, y así, ¿no? Entonces sí se tiene que pensar. ¿Por qué? Porque al final, el hecho de que muchas personas mayores que yo, por ejemplo, mucho mayores que yo, mis padres, mis abuelos, decían de Jalapa que siempre había un famoso chipi-chipi, ¿no? El Sí. cual ya no es. Nos llueve ahora a cántaros, como Y en un día llueve lo que debió haber llovido en 6 meses. todo el año, ¿no? Sí. Dices, híjole, Ajá. eso es un problema también. Claro que es un problema. La gente dice, bueno, vamos a captarla, está bien. ¿Dónde la captamos?
Antes la medida eran las presas, eran reguladoras, pero también sabemos las problemáticas de las presas. Sí. No defiendo esta postura, sino que esa fue la medida inmediata que encontraron en esos momentos para controlar la cantidad de agua e irla suministrando poco a poco. ¿Sí? Bueno, ya ahorita ya esas medidas no nos gustan, por todas las razones que conocemos, pero bueno, ¿dónde nosotros vamos a tener un espacio para almacenar suficiente cantidad, que es la que nos llueve en 3 meses o en 2 meses, para abastecernos durante un año a una población? Eso es lo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la captación de agua de lluvias, tanto para un suministro municipal como para un suministro personal. Claro. Todo se tiene que pensar, ¿sí? Bueno, entonces a partir de ahí también esas son otras cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nos hablan de qué son las medidas que se van a tomar. Volviendo a la cuestión de las restauraciones de los ecosistemas, el mar afortunadamente es tan grande, sigue siendo bondadoso y nos manda con el ciclo del agua nos manda muchísima humedad. El problema es que ya los árboles o son muy pequeños o están muy lejos, entonces detienen esa humedad en unos lugares muy lejos. Ya no los detienen aquí en Jalapa para nuestro chipichipi, ¿no? Sí. Ya los detienen allá en el cofre, en una parte del pico, la otra parte ya no, porque ya no ya hay está suficiente. Pasando, ¿no? Entonces ya brinca, esa humedad ya no tiene dónde retenerse, entonces va siendo como el efecto de neblina cada vez más arriba. Pero también tiene mucho que ver, no nada más la cuestión del calentamiento en la parte baja o del calor en la parte baja de la temperatura, sino que los árboles no tienen suficiente altura para detener. Claro. No los dejamos crecer. No los dejamos crecer, o a lo mejor no tuvimos la delicadeza de pensar que ese tipo de árboles tendrían que ser en otras zonas y arriba más altos. O sea, todo eso se planea y ahí, pues bueno, las personas dedicadas a esta parte de la ecología, los biólogos que estudian estas cosas también son los que saben de eso, ¿no? Claro. Ver qué tipo de árboles son los que nos ayudarán a retener más humedad. Todos los árboles ayudan definitivamente para muchas cosas, ¿no? Pero también hay que saber cuáles son los óptimos. ¿En dónde? Y en dónde, ¿no? Sí. Ahí yo creo que un papel importante de los gobiernos es acercarse a estos expertos en diferentes áreas, ¿no? Claro. Tanto para decir, bueno, ¿de dónde reforesto? ¿Qué tipo de especie? ¿Y cuál es el objetivo de esa reforestación? También, ¿no? Y ya de ahí vamos pensando más hacia abajo, ya estoy haciendo una planeación de dónde voy a reforestar, qué voy a reforestar para poder tener agua en 20 años, que los árboles tengan la altura, tengan el grosor suficiente para ir deteniendo esta humedad que mandan, que viene desde el mar, del ¿no? océano, sí. Y ahora, más abajo, tengo que hablar con los técnicos, cómo voy a suministrarla, cuál es la situación actual del suministro, ¿no? Hay fugas, ¿dónde están? ¿Cuántas hay? ¿En dónde? ¿Qué tenemos que hacer para repararlas? Porque también para repararlas eso genera incomodidades. Claro. Porque hay que romper las calles. Y no va a entrar el coche. Oye, ya mi coche, ya no voy a poder moverme, ve el tráfico. ¿Por qué? Pues porque están abriendo la calle. Pues sí, pero están abriéndola para reparar, ¿no? Que ahí tiene que ver con la comunicación, porque muchas veces también no sabemos ni por qué la están volviendo a romper, ¿no? Y es comunicación de decirle a la gente, a la sociedad, está pasando esto y tenemos que hacerlo, ¿no? Y es que es parte de la planeación. Claro. ¿No? Es parte de la planeación, porque yo puedo hacer una planeación de cómo voy a resolver este problema, pero no soy solo, ¿sí? Este problema hay ciertas afectaciones, por decirlo de alguna manera, así como son los beneficios, también afectaciones momentáneas. Entra la comunicación. Entonces les voy a decir cuándo va a ser, cómo va a ser, cuánto tiempo me voy a tardar, aunque luego eso es difícil, ¿no? De saber, porque siempre hay condiciones que no te permiten cumplir en ciertos tiempos. Claro. Pero si hubiera una comunicación más fluida, más real, más humana, a lo mejor estimado, ¿no? A lo mejor las personas fuéramos un poquito más tolerantes en este sentido, claro, ¿cierto? Pero bueno, pues también te digo que son muchísimas cosas, pero fíjate, volviendo a algo que tomaste como punto de partida en cuanto a la cantidad de agua que se utiliza, las dotaciones. Okay. Yo pienso que también
hay que disminuir de alguna manera dotaciones. Estamos hablando de que se le da mucha agua a ciertos sectores, pero también se le da mucha agua a las personas, ¿sí? Entonces, hay personas inconscientes que siempre están solicitando agua, pero lo primero que hacen cuando les llega el agua por la red es lavar el coche. Y con manguera. Sí, con manguera. Con cubeta me da flojera, ¿no? Pues me tardo y me canso. Entonces, no digo que no laven su coche. El chiste es que sepamos realmente administrar este suministro escaso que nos llega, ¿no? Que nosotros lo estamos viendo así, escaso para nosotros, que realmente podamos satisfacer nuestras necesidades diarias, pero hay que priorizar cuáles son las necesidades, no lavar el coche y la banqueta en cuanto llega, porque ves los mensajes en la prensa que no hay agua, que ya llevo tantos días sin agua, pero para que tú te des cuenta que ya les llegó el agua, nada más ves que ya están lavando la banqueta y el coche. Bueno, ya tienen agua. Sí, y esta parte de la distribución y el suministro también es importante verlo a nivel industrial, ¿no? Porque, necesitamos sobrevivir, no hay que estar peleados, pero creo que hay otro problema que se genera también ahí, es a mí me están quitando, pero a la industria no le quitan, no la regulan. Yo creo que también es importante considerar estos elementos para decir, la industria, una buena comunicación. Sí. Es decir, ¿de dónde viene su agua? Ellos, ¿qué es lo que están haciendo? No defiendo a la industria, creo que utilizan también muchísima agua de más, ¿no? De más, pero sí es importante que nosotros tengamos esa información de decir, ¿cuánto está usando esta industria que está en mi localidad y por qué la está usando? Y estar pendientes, ¿no? Estar muy pendientes. Oye, ya está agarrando de más, eso no se vale. ¿Por qué le están dando de más? Ahí es donde entra, como bien dices, la regulación por parte de las autoridades, ¿no? Claro. Tienen una concesión ellos o están pagando el suministro de agua, pero si todos estamos padeciendo, entonces a todos, no nada más a las personas común y corrientes como nosotros, hablando del uso doméstico, como común y corrientes, hablando del uso doméstico como nosotros, se nos va a solicitar que hagamos un uso óptimo del agua. Claro. También a ellos. ¿Sabes qué? También te vamos a reducir porque tienes tanto y tu producción es de esto, y entonces optimiza tus procesos. Optimízalos de tal forma que reduzcas esa cantidad de agua a lo indispensable. ¿Cuánto es lo mínimo? No lo sé, porque el que produce eres tú. Pero como todas tus personas son expertas, debes de tener gente experta que te está trabajando. Entonces, que estos expertos optimicen los procesos de tal forma que hagan un adecuado uso del agua, que utilicen lo necesario. Claro. Ni una gota más. Sí, es regular a todos, no nada más a unos cuantos, y yo creo que es ahí donde tenemos que tener muchísima atención, muchísimo cuidado. Y hablando de este uso adecuado, estaría padrísimo, otra vez tema utópico, ¿no? De que el agua que estamos usando podamos tener un buen tratamiento y que no se reintegre así tal cual al ciclo, ¿no? A los ríos, a los lagos, a los manantiales, sino que esa agua que está tratando bien puede ser usada en cuestiones agrícolas. En lugar de que estén usando agua limpia, mejor usen el agua tratada, que pase por cierto proceso y que tenga un control de calidad, ¿no? También. Claro. No se trata de si ahí va el agua de mi drenaje y úselo para regar las plantas que al rato va a comer. No, es un proceso de tratamiento, pero es como darle esa circularidad también al agua y aprovecharla al máximo. Aquí entra otro punto que tú dijiste al principio, las cuestiones de ciencia y de educación. Sí. Porque las personas debemos conocer que esto es posible. Sí. Y que la calidad del agua para cada uno de los productos o para cada uno de los servicios puede ser diferente. Sí. Entonces podemos hacer óptimo este uso de agua, efectivamente. Es un agua tratada que no necesita la calidad para beber, pero sí tiene cierta calidad para riego o cierta calidad para la industria. ¿Sí? Claro. Entonces, es la parte que la ciencia debe de ser más, debemos de hacer más divulgación en este sentido. Claro. La gente debe de estar abierta a escuchar esto y aceptarlo. Si no lo quiere aceptar, que se meta y que conozca un poco más.
el sentido de decir que se meta, bueno, que conozca un poco más, a ver por qué me están diciendo, que sean un poquito más curiosos, ¿por qué me están diciendo esto? Yo creo que hay suficiente información o debemos proporcionarla en caso de que no haya, para que digas y sepan ellos, sepamos todos, ¿sí? Como consumidores normales, que sí, nuestra calidad de agua para el uso de nosotros, para la salud, para los alimentos es una. Para la industria puede ser otra. Para el riego otra, claro. Y para los animales otra. No significa que sea agua sucia la que sale de nuestro inodoro, no, ¿sí? O de la lavadora llenísima de jabón, no. Pero sí no necesita la calidad que requerimos para un hospital, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O nosotros para hacer nuestra higiene personal y nuestra elaboración de alimentos. Claro. Es identificar, ¿no? Sí. ¿En qué podemos usar esta agua tratada? Y creo que de esta forma podríamos mejorar la cantidad, el suministro y la disponibilidad que tendríamos de agua, ¿no? Pero estamos desperdiciando, creo que, bueno, no sé si desperdiciando, estamos dejando de usar esa agua que la podríamos estar utilizando en lugar de usar agua limpia para todo. Sí. Y pues, Gloria, el tiempo nos comió, se me fue rapidísimo el día de hoy. Pero antes de cerrar, me gustaría que si tuvieras algún número de contacto, algún correo, por si alguien está interesado en contactarte, ¿en dónde lo podríamos hacer? Sí, como no, puede ser en mi correo, claro. Correo personal, es Gloria Gimor, okay. Todo corrido, minúsculas, @yahoo.com.mx. Pues muchísimas gracias, Gloria, por habernos permitido poder dialogar contigo de este tema tan interesante, tan amplio, sí. y podíamos pasar horas, yo creo que días y días discutiendo desde las diferentes aristas. Pero bueno, comunidad, el tiempo nos corta, así que así es como hemos llegado al final de esta emisión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro y de diálogo donde aprenderemos de los expertos en temas que nos ayudan a entender cuál es la dinámica social, económica y ambiental de nuestro planeta. Agradecemos a la ingeniero Gloria por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Libes por esta invitación. Y es un placer poder compartir lo que conocemos y lo que tenemos de experiencia, para que cada quien lo tome y lo analice. Pues será un gusto para nosotros poderte tener de vuelta en otra emisión y poder continuar esta plática. Y bueno, a nuestro auditorio les recordamos que estén muy pendientes del próximo episodio e invitamos a que puedan compartir y le den me gusta en las redes sociales, así como que activen sus notificaciones. Yo soy Gonzalo Ortega y nos vemos y nos escuchamos la semana entrante. Hasta luego.